De pie en la cocina de una pequeña panadería en Boston, Elizabeth Brown preparó cuidadosamente glaseado de crema de mantequilla. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando suavemente su obra. Durante los últimos 5 años, Elizabeth se había hecho un nombre como respetada pastelera local. Su especialidad eran las tartas de boda. Irónicamente, el que estaba terminando hoy era para su propia boda. Isabel siempre había sido una mujer meticulosa y responsable. Criada como la hija mayor, siempre había trabajado diligentemente para cumplir con las expectativas de sus padres, Martha y George. Se desempeñó como presidenta del consejo estudiantil en la escuela secundaria y se graduó como la mejor de su clase en la escuela culinaria. Sus padres estaban orgullosos de ella. Su teléfono inteligente sonó y el nombre de Michael apareció en la pantalla. Elizabeth respondió con una sonrisa. «¿Cómo va el pastel?» La voz de Michael tenía su calidez habitual. «Es perfecto. Estoy seguro de que te encantará». Michael Johnson era el jefe de cocina de un popular restaurante local. Se conocieron hace 2 años, cuando él era juez en un concurso de cocina. Era un hombre honesto y confiable. Su relación comenzó con una pasión compartida y gradualmente se profundizó. El carácter amable y el corazón considerado de Michael encajaban perfectamente con el carácter firme de Elizabeth. Cuando le propuso matrimonio hace 1 año, ella no dudó. Después de colgar, Elizabeth suspiró profundamente. Faltaban 3 días para la boda. Pero ahora que la relación con su familia se había desmoronado, su corazón se llenó de emociones complicadas. La mente de Elizabeth evocó el rostro de su hermana, Victoria. Victoria siempre había recibido un trato especial por parte de sus padres. Bella y sociable desde muy joven, tenía habilidad para llamar la atención. Pero también tenía un lado caprichoso y egocéntrico. Desde la infancia, se esperaba que Elizabeth cuidara de Victoria. Ayudaba con la tarea, mediaba cuando Victoria se metía en problemas con sus amigos, a veces incluso encubría sus mentiras. En lugar de regañar a Victoria, sus padres siempre la complacían y le decían, «Aún es joven». Mirando hacia atrás, ese podría haber sido el comienzo de la distorsión de la familia. Siempre se esperó que Isabel fuera la niña buena, mientras que a Victoria se le perdonaba todo. Isabel nunca expresó sus quejas sobre tal injusticia. Ella siempre reprimió sus propios sentimientos para mantener la paz familiar. Conocer a Michael había sido un punto de inflexión en la vida de Elizabeth. Él reconoció y respetó su valor. Su familia también la acogió calurosamente, dándole una primera idea de lo que significaba una verdadera familia. Los preparativos de la boda iban bien. Se reservó el lugar, se enviaron las invitaciones y se eligió el vestido, pero quedaba una gran decisión: si invitar a su hermana, Victoria. A medida que su relación con Michael se profundizó, Elizabeth se distanció gradualmente de su familia. Ella misma no se había dado cuenta, pero podría haber sido un mecanismo de defensa inconsciente para protegerse. Conociendo los patrones de comportamiento de Victoria, Elizabeth no podía creer que su hermana estuviera genuinamente feliz por ella. Su intuición era correcta. Después del anuncio de compromiso, mientras Victoria ofrecía felicitaciones exteriormente, llamas de celos ardían en sus ojos. Elizabeth intentó ignorarlo. Sin embargo, los acontecimientos progresaron en una dirección mucho más allá de su imaginación. En una noche lluviosa, Victoria visitó el departamento de Elizabeth e hizo una confesión que cambiaría su vida para siempre. A partir de ese día, Isabel tomó la dolorosa decisión de no invitar a su hermana a la boda. Y ahora, como precio de esa decisión, la habían separado de toda su familia. Sus padres, Martha y George, condenaron a Elizabeth sin escuchar sus razones, declarando que ya no era parte de su familia. Incluso instaron a los familiares a faltar a la boda, tratando de aislar completamente a Isabel. Cuando terminó el pastel, las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Pasado mañana, en la boda, los asientos familiares estarían vacíos. Sin embargo, ella no se arrepintió. Estaba preparada para empezar una nueva vida, rodeada de Michael, su familia y verdaderos amigos. Hace 6 meses, todavía envuelta en la alegría de aceptar la propuesta de Michael, Elizabeth había visitado la casa de su infancia para compartir la buena noticia con su familia. Sus padres habían derramado lágrimas de alegría y había planeado una cena para darle la bienvenida formal a Michael y la familia. Pero Victoria había estado ausente y le había dicho que llegaría tarde debido a una fiesta con amigos, algo en lo que Elizabeth no había pensado mucho en ese momento. La semana siguiente, Elizabeth conoció a Victoria en un café. Tenía la intención de contarle a su hermana sobre el compromiso en persona y pedirle que fuera dama de honor. Mientras esperaba con un café, Victoria llegó 20 minutos tarde.
Típico, pensó Elizabeth. ¡Felicidades! Victoria dijo alegremente. Alguien finalmente te eligió. Elizabeth ignoró el comentario sardónico y empezó a hablar de planes de boda. Sin embargo, la actitud de Victoria fue cambiando poco a poco. Lo que apareció en su rostro no fue alegría, sino una especie de satisfacción maliciosa. Michael es realmente maravilloso, ¿no? Dijo Victoria, revolviendo su café. Esos ojos, esos labios, especialmente increíbles en la cama. Las manos de Elizabeth temblaron. ¿Qué estás diciendo? ¿No lo sabes? Victoria fingió sorpresa. El mes pasado, pasé un tiempo íntimo con Michael. Lo conocí para hablar sobre algo para ti. Pero después de unos tragos, bueno, puedes adivinar el resto. Elizabeth sintió como si pudiera oír cómo su mundo se desmoronaba. «¡Eso es mentira!», ella exclamó. «Hotel Hilton, habitación 1422. Compruébelo usted mismo si no me cree». Victoria extendió su teléfono inteligente y mostró una foto de una mano sosteniendo la tarjeta de acceso a una habitación de hotel. Elizabeth salió corriendo y llamó a Michael, con la voz temblorosa. «Necesitamos hablar ahora mismo». Una hora más tarde, Michael estaba sentado en el apartamento de Elizabeth, con el rostro pálido. «Dime la verdad», dijo Elizabeth, tratando de mantener la compostura. Michael respiró hondo y se llevó las manos a la cabeza. «Ese día Victoria me contactó. Comenzó. Dijo que quería planear una sorpresa para tu cumpleaños. Estábamos tomando unas copas y discutiéndolo, pero lo siguiente que recuerdo es despertarme en una habitación de hotel con dolor de cabeza. ¿Qué pasó?». La voz de Elizabeth tembló. «Honestamente, apenas recuerdo nada. Como ella dijo, algo podría haber pasado». Michael dijo dolorosamente. «Pero, créame, si hubiera estado consciente, nunca habría hecho tal cosa. Te amo. Solo a ti». Elizabeth miró en silencio por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, pareciendo reflejar la tormenta en su corazón. «Podemos revisar las cámaras de seguridad del hotel». Michael sugirió de repente. Unos días más tarde, con la cooperación del director de seguridad del hotel, Elizabeth revisó las imágenes de vigilancia. Mostraba a Victoria prácticamente arrastrando a Michael claramente ebrio a la habitación. Una investigación más exhaustiva reveló una alta probabilidad de que se hubiera mezclado alguna droga con la bebida de Michael. El diagnóstico de un médico también confirmó la pérdida de memoria de esa noche. Después de reunir todas las pruebas, Elizabeth tomó la decisión final de confiar en Michael. Había sido una víctima. Sin embargo, la traición de Victoria dejó una profunda herida en su corazón. El día de la fiesta de compromiso, Elizabeth llamó a Victoria a una habitación separada. «No vengas a la boda», dijo Elizabeth en voz baja pero firme. «No vuelvas a ser parte de mi vida nunca más». La sangre desapareció del rostro de Victoria. «Estás bromeando, ¿verdad? Somos familia. La familia no se traiciona». Esa noche, cuando Elizabeth regresó a casa, la esperaban llamadas telefónicas enojadas de sus padres. Victoria se había quejado de que Isabel la había excluido de la boda por una discusión menor. ¿Qué clase de hija terrible excluye a su hermana por un asunto tan trivial? La voz de Marta tembló de ira. «Hay circunstancias, Victoria. No hay excusas», dijo George, agarrando el teléfono. «Ya no eres familia. Lárgate». La llamada terminó y Elizabeth quedó al borde de la soledad. Sus padres ni siquiera habían intentado saber la verdad antes de interrumpirla. Al día siguiente, sus padres se pusieron en contacto con todos los familiares y les enviaron correos electrónicos pidiéndoles que no asistieran a la boda debido al comportamiento egoísta de Elizabeth. Elizabeth estaba herida, pero no se arrepintió de su decisión. Estaba preparada para empezar una nueva vida rodeada de Michael, su familia y verdaderos amigos. La mañana del día de su boda, Elizabeth se despertó en una tranquila habitación de hotel. La luz del sol de la mañana llenó la habitación con una luz suave. En la habitación contigua, su dama de honor, Carol, una amiga de la universidad, ya estaba consultando con el estilista. Elizabeth se sentó en la cama y respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Respiración profunda. Había soñado durante mucho tiempo con este día, pero emociones complicadas se arremolinaban en su interior. Se suponía que una boda era el día más feliz de la vida, pero ¿una boda sin familia? Eso estaba lejos de lo que ella había imaginado. ¿Estás bien?, Carol preguntó preocupada mientras entraba a la habitación. Elizabeth intentó sonreír, pero en ese momento las lágrimas se derramaron. «Una boda sin familia», sollozó Elizabeth.
Esto no es como se suponía que debía ser. Nos tienes a nosotros, dijo Carol en voz baja. Michael, su familia y tus verdaderos amigos. Los lazos de sangre no son el único tipo de familia. Las personas conectadas de corazón son tu verdadera familia. Elizabeth asintió lentamente. Carol tenía razón. 2 horas más tarde, vestida con su vestido de novia, se dirigió al lugar. El lugar de la boda fue un jardín en una antigua mansión renovada en las afueras de Boston. El sol de mayo caía sobre el jardín donde florecían flores de todos los colores. Las sillas estaban cuidadosamente dispuestas y una alfombra blanca se extendía por el pasillo central. Desde la ventana de la sala de preparación, Elizabeth vio llegar a los invitados uno tras otro. Los padres de Michael, sus 3 hermanos y sus familias, parientes y amigos de ella. Pero los asientos familiares de la izquierda quedaron vacíos. Llamaron a la puerta y entró el padre de Michael, Charles. Tenía una cálida sonrisa. ¿Listo?, preguntó suavemente. Michael había explicado la situación de Elizabeth a sus padres y ellos decidieron sin dudarlo apoyarla. Charles se había ofrecido voluntario para ser su escolta. Sí, estoy lista, respondió Elizabeth, conteniendo las lágrimas. Charles tomó su mano y sonrió amablemente. A partir de hoy, eres un miembro de nuestra familia. Pase lo que pase, siempre estaremos a tu lado. Sus palabras llenaron de calidez el corazón de Elizabeth. Comenzó la música y comenzó la ceremonia. Elizabeth comenzó a caminar por el pasillo, sostenida por el brazo de Charles. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría por comenzar una nueva vida rodeada de personas llenas de amor. Michael la esperó en el altar, sus ojos brillando con amor y determinación. Intercambiaron votos y anillos. Cuando el ministro declaró, «Ahora os declaro marido y mujer», estalló un fuerte aplauso entre la audiencia. La recepción estuvo llena de sonrisas, música y comida deliciosa. Elizabeth y Michael compartieron su primer baile y cortaron el pastel. El amor y las bendiciones los rodearon. Pero de vez en cuando, los ojos de Elizabeth se volvían hacia la entrada. En el fondo albergaba una pequeña esperanza de que sus padres cambiaran de opinión y aparecieran. Pero esa esperanza no se cumplió. A medida que la noche avanzaba y la fiesta llegaba a su fin, Michael tomó la mano de Elizabeth y la llevó a un lugar tranquilo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, mirándola a los ojos. Isabel negó con la cabeza. Nunca me he arrepentido de haberte elegido. Se abrazaron y compartieron un largo beso bajo el cielo estrellado. Este fue su nuevo comienzo. 3 días después de la boda, Elizabeth y Michael regresaron de su luna de miel y estaban comenzando a instalarse en su nuevo hogar cuando de repente sonó el intercomunicador. La pantalla del monitor mostraba 3 rostros mojados por la lluvia. Sus padres, Marta y George, y su hermana, Victoria. Sus expresiones eran claramente angustiadas, aparentemente en estado de pánico. ¿Qué está sucediendo? Michael frunció el ceño. Isabel contuvo el aliento. «Es mi familia». Después de dudar, abrió la puerta. Sus padres y Victoria, parados en la entrada, se veían completamente diferentes a antes, demacrados y exhaustos. Su madre, Marta, tenía los ojos rojos como de tanto llorar. Su padre, George, tenía los hombros caídos y Victoria tenía una expresión asustada. ¿Podemos entrar?, Marta preguntó con voz temblorosa. Elizabeth los invitó en silencio a la sala de estar. En el pesado silencio que llenó la habitación, George habló. «Recibimos una llamada de los Clark». Los Clark, la familia del tío del padre de Elizabeth. «¿Qué dijeron?», Elizabeth preguntó en voz baja. «Todo», George forzó las palabras. «Que les pedimos que se saltaran tu boda, que te debemos». Volvió una mirada severa hacia Victoria. «¿Qué quieres decir?». Isabel estaba confundida. «Pero, Victoria...» «Escuchamos la verdad de Michael», interrumpió Marta. Jan se puso en contacto con él antes de boda, para asegurarnos de que fuera honesto contigo. John es nuestro pariente, el hijo de Clark. ¿John lo hizo?, preguntó Elizabeth, confundida. Sí. Conoció a Michael y escuchó su versión. Escuchó todo sobre las acciones de Victoria y por qué no le invitaste a la boda, continuó Marta. Elizabeth jadeó. Hacía años que no veía a John, pero él había estado de su lado. Lo reveló todo en el consejo de familia. Ahora todos los familiares saben la verdad. Tembló la voz de Marta. Y todos nos condenan. Deberíamos haberte protegido, pero te abandonamos sin saber la verdad. No, mamá, habló Victoria, su voz apenas era más que un susurro.
Puede que no supieras la verdad, pero yo sí. Todo es culpa mía. Su voz tembló y el silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza. La reputación de la familia está decayendo rápidamente, dijo George en voz baja. Algunos familiares dicen que no quieren volver a oír nunca más el nombre de Brown, ni tampoco nuestra posición social. Y, sobre todo, interrumpió Marta con la voz quebrada, perdimos a nuestra preciosa hija. No pudimos asistir a su boda. Eso es lo que más duele. Las lágrimas brillaron en sus ojos y George mostró una expresión emocional rara vez vista. Elizabeth se quedó clavada en el lugar. Varias emociones se mezclaban en su corazón. Ira, tristeza y una extraña sensación de alivio. Ella miró a Michael. Él asintió en silencio, indicando que respetaría su decisión. «Prepararé un poco de té», dijo finalmente Elizabeth con voz firme. «Esta va a ser una larga conversación». El aroma a bergamota flotaba en la sala de estar desde las tazas de té humeantes sobre la mesa. Elizabeth tomó silenciosamente su taza y tomó un sorbo lento. Frente a ella estaban sentados sus padres y su hermana, esperando tenso su reacción. Michael se había disculpado diciendo que estaría ocupado en la cocina. Se trataba de un asunto familiar y, sabiamente, le estaba dando a Elizabeth y su familia el espacio que necesitaban. En primer lugar, George rompió el pesado silencio. «Quiero disculparme contigo, como nuestra hija y como persona. Deberíamos haber escuchado tu versión de los hechos». Marta asintió ante las palabras de su marido, con los ojos llorosos mientras miraba a Elizabeth. «Tu padre tiene razón. Juzgamos sin escuchar lo que pasó por tu parte y te lastimamos. Lo siento mucho». Elizabeth estudió en silencio a sus padres. Sus disculpas parecían sinceras, pero años de decepción y dolor reciente no desaparecerían fácilmente. «¿Por qué creíste en las palabras de Victoria sin dudarlo?». Elizabeth preguntó en voz baja. «Siempre has estado de su lado. Pero pensaste que excluiría a mi hermana de mi boda sin motivo». Sus padres se quedaron sin palabras e intercambiaron una mirada. Años de dinámica familiar se condensaron en este momento. «Siempre fuiste muy responsable», dijo Marta en voz baja. «Victoria era más emocional y vulnerable. En nuestros intentos de protegerla, no nos dimos cuenta de que te estaban lastimando». «No es que no te hayas dado cuenta». La voz de Elizabeth era tranquila, pero la ira acechaba debajo. «No te importaba. Siempre pensaste que yo sería el niño bueno, sin decir nada y aceptándolo todo». El silencio llenó la habitación. Era una verdad innegable. «¿Sabes qué?». Isabel continuó. Según el testimonio de Michael, Victoria lo llamó deliberadamente, lo emborrachó y lo llevó a un hotel. El diagnóstico de un médico confirma la pérdida de memoria de Michael. Afirma que en realidad no pasó nada, pero... Isabel miró fijamente a Victoria. Su hermana bajó la cabeza, con los hombros temblando. «Di la verdad», le dijo Elizabeth a su hermana. «Es hora de acabar con todas las mentiras». Victoria levantó lentamente la cara. Su maquillaje estaba manchado de lágrimas y su habitual expresión de confianza había desaparecido. «Realmente intenté seducirlo», admitió con voz ronca. Pero él se negó. «No importa cuántas veces lo intenté, él se negó a traicionarte. Así que consumí drogas». George inhaló profundamente y Marta se tapó la boca con la mano con incredulidad. «Incluso después de que perdió el conocimiento, no pasó nada», continuó Victoria, su voz apenas audible. «No podría hacer tal cosa. En cambio, mentí para lastimarte». «¿Por qué?». La voz de Elizabeth tembló. «Estaba celosa», respondió Victoria honestamente por primera vez. «Siempre fuiste perfecto, responsable. Nuestros padres me mimaron, pero realmente te respetaban. Recibí atención, pero tú eras respetado. ¿Y cuándo un hombre maravilloso como Michael te eligió?». Su voz se ahogó. «Traté de arruinar tu felicidad porque era algo que nunca tendría». Profundamente arrepentido, el silencio se extendió nuevamente por la habitación. Elizabeth miró por la ventana y escuchó el sonido de la lluvia golpeando suavemente el cristal. «Hija», dijo George en voz baja, «¿puedes perdonarnos?». Elizabeth miró lentamente a sus padres. En sus ojos vio verdadero arrepentimiento y amor. El dolor de años de trato injusto persistía, pero otro sentimiento estaba brotando en su corazón: comprensión y un poco de compasión. «Perdonar y olvidar son cosas diferentes», dijo Elizabeth en voz baja. «Puedo perdonar, pero la confianza se construye con el tiempo. Nuestra relación necesitará tiempo para sanar».
Marta y George asintieron levemente. Era la mejor respuesta que podían esperar. Isabel miró a Victoria. Su hermana parecía más pequeña y frágil que nunca. ¿En cuanto a ti? La voz de Elizabeth se volvió fría. Es más complicado. No me sentí herida porque intentaste seducir a Michael. Si no confiara en él, no me habría casado con él. Me sentí herida porque intentaste lastimarme deliberadamente. Porque tú,